básico, la mecánica del movimiento para poder introducir a los pequeños, a los peques, en las fases de locomoción, luego pasando de la caminata, del caminar normal a un trote y a la carrera, ¿cierto? Para ya después introducirlo a alta competencia. Es muy importante porque hay que, como usted lo dijo, me gustó ese término, alfabetizar el movimiento, lo que acá nosotros en Perú le llamamos mejorar nuestra motricidad y trabajar mejor una coordinación. Perfecta, perfecta su exposición, muy atento. Muchas gracias. Bueno, Juan Amado, colabóreme con la diapo que sigue. Ya. Deme un segundo, ¿eh? Bueno, mientras que estamos cuadrando, un saludo a mi querido sargento del Ecuador, mi profe Iron Man. Bienvenido, profe Iron Man. Qué gustazo tenerlo por acá, mi profe Carlos. Excelente, excelente. Profe Wendy Eliana Delgado. Un saludo, maestro. Gustazo tenerlo. Profe Jorge, profe Ricardo Carvajal, Julio Rivera, Einer Guerra. Bueno, estamos todos súper bien. Ya llegamos a 34 personas. Y bueno, hoy está jugando la selección Colombia y aquí estamos. Muy bien. Amplíalo, porfa. Muy bien, siguiente tema para cerrar esta magistral conferencia. Profe Juan Amado Garro de Argentina, vamos a hablar de un tema aislado, ahí va sumando. Atletismo, saltos y lanzamientos. Perspectiva pedagógica y de rendimiento. Porfa, vuelvo y le reitero, así como Juan Amado lo ha hecho ya 3 veces, ha dicho lo mismo. Si tiene duda de algo que usted no entienda, de una vez abra el micrófono y diga Juan Amado, que Juan, pum, él para de una, se pone en stop y escucha, porque Juan en este tema que viene ya no es un pececito en el agua, sino que es un tiburón con todo lo que es a velocidad, un delfín enormemente rápido, entonces no nos podemos perder. Si no entiende algo, porfa, abre el micrófono y diga Juan Amado y él hace el stop y arrancamos. Maestro Juan Amado, arranquemos. Muchas gracias, Silder. Bueno, vamos a la última parte entonces. La verdad es que vamos a iniciar por los saltos. Fíjense qué bonitas imágenes, ¿no? Para describir los saltos. Y lo que acá estamos poniendo en esta descripción son las características de los saltos. En el salto que tengo en el margen derecho, es decir, esta atleta que vemos aquí de este lado, estamos hablando de los saltos horizontales. Y decimos entonces que los saltos horizontales son dos, el salto en largo y el salto triple. Mientras que por acá, en esta otra diapo que tengo de este lado, que si no me equivoco es la gran Elena Isinbayeva, la rusa, hablamos de los saltos verticales. Y en los saltos verticales tenemos dos, el salto en alto y el salto con pértiga o salto con garrocha. Entonces, para establecer la característica, decimos que los saltos son cuatro y que se diferencian por la longitud y la altura. Lo vamos a ver acá y acá van a ver entonces que hago referencia a lo siguiente, que recién hablábamos de las pruebas de pista y ahora hablamos de la prueba de campo, ¿verdad? En las pruebas de campo, como lo acabo de mencionar, y voy a retrotraerme en el concepto, las pruebas de pista son las carreras, todas las carreras que se hacen en la pista de atletismo se denominan de esa forma, prueba de pista. Y la distancia más larga que se hace en la pista son los 10.000 metros, así como lo dije, 10.000 metros. Cuando hablamos de la denominación kilómetros, significa que son eventos de carreras que se hacen fuera de la pista. Bien, vamos al campo. En el campo tenemos dos tipos de eventos, que son los saltos y los lanzamientos. Los saltos, como acabo de explicar, se diferencian por los saltos de altura y los saltos de longitud. De modo tal entonces que tenemos cuatro tipos de saltos que son el salto en largo y el salto en triple como salto de longitud y el salto en alto y el salto con pértiga o garrocha, que son los saltos de altura. Y los lanzamientos, que si bien viene después, lo voy a nombrar también, los lanzamientos son cuatro, tenemos lanzamientos curvilíneos y rectilíneos, y esa característica aparece de acuerdo a la forma en la que sale el implemento. Luego voy a hablar de eso también para no entorpecer la parte de los saltos. Y si ven abajo de todo,
están las pruebas combinadas. Y en las pruebas combinadas tenemos aquellas que se llaman decatlón, heptatlón, pentatlón, hexatlón, que tiene que ver con la cantidad, tetratlón, ¿verdad? Entonces, fíjense, triatlón, que habla de 3 pruebas, decatlón habla de 10, hepta habla de 7, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la cantidad de pruebas que tienen los eventos. Y esa cantidad de pruebas en los eventos combinados tiene que ver con las carreras, los saltos y los lanzamientos, ¿sí? Pero se llaman pruebas combinadas, son muy duras, son muy estructuradas. Hablemos de los saltos, de los fundamentos de los saltos. Como expliqué, ahí los tienen de vuelta, tienen 4 tipos de salto. A primera vista, estos 4 elementos parecieran ser como muy diferentes entre sí, pareciera ser que podrían parecer como muy diferentes, pero son más o menos complejos, ¿sí? No es lo mismo el salto en largo que el salto con garrocha. Si bien existe una gran cantidad de similitudes en los saltos, ya se dan cuenta, ya lo expliqué, que el salto en largo es una prueba horizontal, longitud, y lo que busca el salto en largo es una determinada distancia, ¿verdad? En la prueba. En tanto que el salto con garrocha tiene otros accesorios que tienen que ver con otra infraestructura de la competencia y tiene que ver con la búsqueda de superar una determinada altura. Entonces, pueden parecerse, pero tienen mayor o menor complejidad de acuerdo a cómo sea. Si lo llevamos a la perspectiva pedagógica, decimos que el salto en largo es medianamente de todos los saltos, es el más fácil de aplicar porque solamente necesitamos una estructura que nos permita colocar un cajón que le llamamos acá en Argentina, que es bien digo, un rectángulo de unos 3 metros de ancho por unos 6, 7 metros de largo, un pequeño foso de 40, 50 centímetros aproximadamente, al cual le pudiéramos colocar arena y luego colocar una tabla de despegue y estamos armando nuestro cajón de salto en largo. Entonces es fácil, no es tan complejo, pero sí es muy complejo pensar en la introducción del salto con garrocha. Tiene otros requerimientos de infraestructura, tiene otros requerimientos de material, la pértiga es muy cara, los saltómetros son muy caros, los colchones son muy caros, y bueno, es muy difícil trabajar con un atleta que haga garrocha, ¿verdad? Entonces, existen pocos garrochistas. ¿Por qué? Porque es muy difícil enseñar la técnica y es muy difícil acceder a la complejidad de los materiales. Si hablamos de más fundamentos, ahí lo dije anteriormente, los objetivos, más alto, más lejos. Más alto los que tienen verticalidad, más lejos los que tienen longitud. Ahí está la característica y ese es el fundamento, el objetivo con el cual vamos a trabajar. Pero también, al igual que en las carreras, intervienen aspectos de la biomecánica. Y los aspectos de la biomecánica acá, fíjense qué interesante este dibujo. En este caso mostramos a un saltador de salto en largo. Fíjense la técnica, ¿verdad? Qué increíble cómo vuela, de qué manera está ahí. Parece un gimnasta el muchacho. Parece un gimnasta de un potro con un caballete con arzones, de un potro, ¿verdad? Parece un gimnasta que está despegándose de un cajón. Es increíble cómo va ese muchacho, ¿no? Atletas que están saltando más de 7 metros, ¿eh? Son atletas con una técnica muy difícil de llevar a cabo porque es la técnica más compleja, que es la técnica del caminado. Parece que van caminando en el aire, ¿verdad? Hay 3 técnicas en el salto en largo: la técnica natural, la técnica colgado suspendido y la técnica del caminado. Y va a tener que ver con algunos factores ahí de la parte biomecánica, 3 parámetros importantes que son la velocidad del despegue, el ángulo y la altura del centro de masa, que están claramente mostradas acá, ¿verdad? Entonces, en esta situación que tengo acá ejemplificada del suelo, la acción que tiene esto de la velocidad de despegue, que es la flecha azul, el ángulo de despegue y la altura del centro de masa, que es esto que ven acá ustedes después, porque si hay una complejidad con eso, no va a haber una buena acción. Recuerden que nosotros todos estamos regidos por el centro de gravedad y de acuerdo a la velocidad del despegue, de acuerdo al ángulo, ese centro de gravedad me va a entorpecer o no, y tiene que ver eso con la altura del centro de masa. ¿En qué sentido? Si yo cuando voy corriendo voy hacia abajo, como lo explicaba hace un rato, no voy a poder despegar con la pierna libre, no voy a poder tener velocidad de despegue, me voy a frenar, voy a llegar lento a la tabla de despegue, voy a agravar el ángulo de despegue completamente abierto, el cuerpo más extendido que cerrado,
porque lo primero que tengo que hacer es despegar. La característica del salto en largo indica que las fases del movimiento son carrera de aproximación, despegue, vuelo y caída. ¿Entendieron? Carrera de aproximación, despegue, vuelo y caída son las fases de la enseñanza técnica del salto en largo. Si hablamos de los fundamentos de los saltos, decimos que en la fase del vuelo, ahí está claramente lo que yo quería explicar, se observa la trayectoria del centro de gravedad. Me da risa porque hablo tan rápido que lo expliqué en la diapositiva anterior. Perdón por esa verborragia, pero bueno, lo que explico entonces de la fase del vuelo, la trayectoria del centro de gravedad del atleta, es esto que tienen acá. Está retraída, está retrasada, esta es un despegue tremendo de ese saltador en largo, es algo increíble el balanceo, la armonía, el movimiento, que claramente tiene una gran y adecuada velocidad de despegue, que no entorpece la trayectoria del centro de gravedad, puede reposicionar el cuerpo luego la trayectoria del centro de gravedad. ¿Qué significa reposicionar el cuerpo? Esto, miren, si ustedes vieron ahí, esta parte de esta atleta está en fase de vuelo y habla de reposicionar el cuerpo. Acá está el cuerpo de una forma posicionado, ya está más adentro de la fase de vuelo y esta atleta está, les diría, despegando. La diapo que sigue está despegando la fase de vuelo, no está iniciando la fase de vuelo. Acá está claro, este va más lejos, ya va más adentro y ella está iniciando para que podamos entenderlo un poquito mejor. Y el atleta que está al lado representa un atleta de salto de altura, donde cambia la trayectoria del centro de gravedad, cambia la trayectoria del centro de gravedad, pasa ya de llevar lo que sería trayectoria de despegue, sino que acá ya está en la fase de superación de la varilla. Por lo tanto, el centro de gravedad tiene que ir sobre la cabeza, ¿verdad? Lo tiene que bajar acá y lo tiene que subir en las piernas, simplemente para que no toque la varilla y no cometa una falta. Entonces, dice acá constantemente que el atleta tiene y puede reposicionar su cuerpo alrededor de la trayectoria. Si pensamos esto sería, si observamos a un atleta de salto en alto, no es lo mismo en la fase de despegue, donde un brazo, generalmente el brazo del cual, si despego con la pierna, con el pie derecho, si despego con el derecho, el brazo derecho va a ir hacia arriba a buscar primero el listón para pasar, se va a extender arriba el listón, va a tirar el centro de gravedad hacia atrás y va a enrollar sus piernas hacia sí mismo para caer en el colchón. Todo el tiempo lo que hizo fue reposicionar su cuerpo alrededor de la trayectoria. Sigo, y en la diapositiva siguiente, hablando de los fundamentos de los saltos, tenemos que hablar de una estructura del movimiento. Bueno, yo soy muy apurado, se dieron cuenta, y ya hablé de la carrera de aproximación, el despegue, el vuelo y la caída. Todos los saltos tienen 4 fases para su ejecución. Carrera de aproximación, ahí está la tabla de pique, ahí en este punto, tabla de pique. Carrera de aproximación, despegue, está en el aire, vuelo y la caída. Fíjense, dónde despegó, cómo llevó el vuelo, esto se llama trayectoria del vuelo y finalmente la caída. Es algo para mirar mucho, es algo espectacular y ya lo había explicado en la diapositiva anterior, ¿verdad? Si hablamos entonces por las partes ahora, acá estamos entendiendo que estamos analizando saltos horizontales nada más, no los verticales. Si hablamos de los saltos horizontales, hablamos de la carrera de aproximación. ¿Y las características cuáles son? Yo explicaba hace rato que un buen corredor de velocidad puede ser un gran saltador de longitud. Máxima velocidad, máxima precisión y una preparación para un despegue potente. ¿Con qué va a tener que ver, queridos colegas? Tiene que ver con esto que ven acá en la imagen. Tiene que ver con que siempre sea exitoso el despegue acá, en la tabla de pique, ¿verdad? Ustedes saben que en la prueba de salto en largo, si el atleta pisa antes de llegar a la tabla de pique, no va a pasar nada, pero si pisa después, el salto es considerado como nulo. Por lo tanto, a veces, si no hay una correcta coordinación del salto y la carrera, puede que el atleta pierda concentración y si pierde concentración no va a tener performance, no va a tener un buen rendimiento porque no tuvo un buen desempeño
de la carrera de aproximación considerando esas tres cuestiones: la máxima velocidad, la máxima precisión y la preparación para un potente despegue. Si hablamos del despegue, ahí lo tienen de vuelta. Esta atleta, fíjense, ¿no? Es iniciar la fase del vuelo, ir hacia arriba y hacia adelante. ¿Cuáles son las características? Seguimos hablando de la máxima velocidad del despegue, la posición de alto, el zarpazo, la rodilla libre, que es la que se va a impulsar, que es esta de acá, la que está delante. La otra es la que queda atrás, es la que hace la acción del zarpazo, articulación de cadera, rodilla y tobilla completamente extendido, dice, pero estamos hablando de la pierna apoyada, articulación de la cadera, rodilla y tobillo completamente extendido. Y la otra inicia la acción del vuelo junto con los brazos, junto con la cabeza, pero todavía en una posición bastante extendida. Si hablamos de la fase del vuelo, que es lo mismo que hablamos anteriormente, tiene que ser completada con los objetivos que tenga cada prueba. Voy a decir algo importante. En los saltos como en los lanzamientos hay una fase que no tiene que ver con esto de la carrera de aproximación, el despegue, el vuelo y la caída, sino que en el caso de los saltos de longitud, en el vuelo, ese acuerdo a los objetivos que tenga la prueba tiene que ver con una cuestión muy importante. Lo que pasa después del despegue se llama construcción del movimiento técnico. Ahí es donde construyo el movimiento técnico. O voy hacia la distancia, hacia la longitud, o voy hacia la altura. Ahí es donde hay mayor volumen de construcción técnico. Es un único movimiento para el atleta, ningún contacto con el suelo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fase de vuelo y donde acá esto tiene una crucial participación, lo que es el centro de gravedad alrededor en el caso de la garrocha con el empuje. Díganme si no hay complejidad en el salto con garrocha. Muchísima. Entonces ahí es donde más ahínco hay que hacer con los trabajos del centro de gravedad, al igual que la prueba de salto en alto, que también tiene una gran complejidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo saltar horizontal en altura, perdón, en longitud que en altura. Y finalmente la caída, ¿verdad? La caída donde hay que asegurar el contacto con el piso, va, en realidad la colchoneta en los de altura y el piso con los que son de longitud. Pero son bien distintas las características a analizar acá. En salto largo y en salto triple hay que alcanzar la máxima distancia de vuelo posible y la máxima distancia de caída posible. Esta atleta acá están ya en la parte final de la caída, acá cayó y acá terminó de caer. Pero fíjense cómo cae acá. Deberíamos pensar que hay que contar a partir del apoyo de los pies. Sin embargo, hay una mala caída acá y cae hacia atrás, por lo tanto le van a contabilizar sobre la marca más cercana que deje hacia la tabla de despegue. Entonces, enseñar la caída también tiene un fuerte contenido técnico que a su vez se asocia a la parte reglamentaria, porque si cae y apoya hacia atrás con las manos o apoya con la cabeza o la espalda, de nada sirvió el apoyo que haya hecho adelante con los pies. Claramente también es importante destacar que esta secuencia de fotogramas que hay acá obedece a una filmación para un material técnico pedagógico. Si vemos a los saltadores de competencia, tienen mucho mejor performance que lo que estamos mostrando en esta filmina. Y si enseñamos la técnica de los saltos en alto, ¿verdad? Hablando de la técnica de saltos en alto, hablamos de método encadenado. ¿Qué significa un método encadenado? Que la enseñanza de los saltos tenemos que enfatizar puntos, ya lo van a ver, que tienen que ver acá con tres cosas. Con el despegue, que viene precedido de una carrera de aproximación, la trayectoria del vuelo, que era la construcción del movimiento técnico, y la caída. Pero ¿por qué hablamos de un método encadenado? Porque al igual que los lanzamientos, no podemos enseñar todos juntos. Tenemos que enseñar las partes separadas. Después lo vamos a juntar y va a ser la ejecución técnica final. Pero no podemos enseñar a saltar todos juntos porque hay mucho contenido técnico, hay mucho contenido cognoscitivo, hay mucho contenido de coordinación, hay mucho contenido de habilidad. Si ustedes ven ahí lo que hablaba hace rato, ¿no? La gran participación que tiene, bueno, este es un atleta de alto rendimiento, la gran participación que tiene en esa sinergia, fíjense ahí casi pareciera ser que se va a llevar el listón con los pies, sin embargo no lo va a hacer. Hay un gran trabajo ahí del centro de gravedad para que exista un latigazo inverso, que van a ser ambos pies hacia arriba para no golpear el listón.
hablamos de atletas que saltan por encima de los 2,30 m. ¿Está claro? Cuando hablemos de esta gente, entendamos que son de altísimo rendimiento y también la performance tiene mucho que ver, al igual que la diapositiva que sigue. Ella es la gran Elena Zimbayeva, atleta que están saltando muchísimo, ¿verdad? Ya lo habrán visto ustedes en el pasado Juego Olímpico, ¿no? El francés, lo que salta, ¿no? O sea, son tipos de un rendimiento, de un estándar tremendo que superan los 6 metros ya de altura en salto con garrocha. Elena también, ¿no? O sea, ahí llegando casi a los 5 metros de altura. Entonces, fíjense el impacto que tiene la técnica acá, ¿verdad? No veríamos la misma definición técnica en atletas de mediano rendimiento, pero para nada, ¿no? Esto es muy complejo lo que sucede en la garrocha. Eh, Hay una acción que tiene que ver primero con el anclaje, ¿verdad? Cuando vienen corriendo la carrera de aproximación que traen, el transporte de la garrocha, de qué manera se transporta, no se transporta de cualquier manera, cómo se lleva la pértiga, que tiene una longitud bastante interesante, que por más que sea flexible, tiene que encajar correctamente en el cajetín para hacer el primer anclaje y luego con ese anclaje que te lleve hacia arriba, que te impulse con la extensión. Primero se flexiona la pértiga, que te pueda impulsar, que puedas ponerte en posición completamente invertida, es decir, que haz cabeza abajo, sostenido por la garrocha, los pies hacia arriba, y que después además, cuando la garrocha se extiende, vos logres impulsarte y cambiar la ubicación de tu cuerpo, cambiar la trayectoria de tu cuerpo para que finalmente quedes pasándole la altura ya en una posición de regreso hacia la caída, mirá en qué forma, ¿no? Entonces, todo esto que habla acá de la frecuencia de la zancada, el activo implante del pie, la potente acción de la pierna delantera, la completa extensión de las articulaciones completa en el despegue, son los que te van a llevar a eso. Nunca enseñé garrocha, es sumamente complicado y como dije, si uno tiene las condiciones de infraestructura y el material que se necesita, por eso hay muy pocos entrenadores en el mundo de garrocha, muy pocos entrenadores en el mundo que hacen garrocha, poquísimos. Y bueno, los fundamentos de los saltos, vamos a hablar ahora de los puntos a evitar, ¿verdad? A ver, esperen porque me parece que... acá están los de enfatizar, los que tenemos que tener en cuenta. Y acá están los que tenemos que evitar. Tenemos que evitar la pérdida de la velocidad al final de la carrera de aproximación. ¿Qué significa esto? Que si se frena, en los de altura va a quedar ahí, no va a quedar clavado. Y en los de longitud no va a lograr pase de vuelo. Entonces, tenemos que evitar los frenados de la velocidad final de la carrera de aproximación. El descenso de la masa, ¿qué significa o qué significará que haya un descenso de la masa en la preparación del despegue? Que se vaya hacia abajo, que no tenga extensión, que se vaya hacia abajo, que flexione demasiado la rodilla. O también acá dice el paso de freno con contacto del talón en el despegue, o sea, es decir, que talonee, que se va a frenar si es inverso, si apoya el talón y no si va hacia la que sería la parte media, metatarso, antepié o parte media, complicado, ¿no? Saltar de parado es lo mismo que frenarse y un énfasis muy prematuro en la fase de vuelo significaría que vaya muy verticalizado y no vaya preparando su cuerpo para la acción de la fase de vuelo. Todo eso es lo que tenemos que evitar para tener éxito en lo que son los saltos. Y llegamos al punto donde vengo excelente con el tiempo, donde llegamos a lo que más me gusta. Lo que más me gusta es esto, que son los lanzamientos, sobre todo el de la jabalina, en el que tuve mucho trabajo, muchísimo trabajo, y donde fíjense que claramente son bien diferentes, donde yo lo voy a volver a explicar un ratito, pero la característica es que tenemos lanzamientos livianos y lanzamientos pesados, lanzamientos rectilíneos y lanzamientos curvilíneos, con tales que la bala es un lanzamiento rectilíneo y que es pesado y que es corto, porque la distancia que se logra es corta, ¿verdad? Entonces, que la jabalina es un lanzamiento liviano, que es un lanzamiento largo y que es rectilíneo, que sin embargo, estos dos que son rectilíneos tienen una característica bien diferente.
La bala se hace en una plataforma, se ejecuta en una plataforma, y si lo ven acá, la plataforma es completamente abierta, mientras que la jabalina tiene una corredera. Es el único lanzamiento donde se corre. En los demás hay una explosión que tiene que ver con giros o con desplazamiento. Fíjense acá la bala, esta técnica que tiene acá es lineal casi, y esta técnica acá es rotacional. Miren lo que es esto, está en la punta externa y está por iniciar la rotación. Un tipo que es pesado, porque es una persona de un porte importante de peso, y la bala también es pesada, porque en el caso de los varones de la categoría mayor, pesan más de 7 kilos. Es tremendo de pesado. Sin embargo, imprime una velocidad terrible, hablo de lanzamiento, y no fuerza, imprime una gran velocidad para definir con la fuerza. Plataforma abierta. Y este es liviano, que es el disco, pero se hace en una estructura de plataforma como esta, pero cerrada. Miren que esto parece una red de fútbol, y acá lo ven mucho mejor. Se realiza dentro de la jaula de lanzamiento. ¿Por qué? Porque si ese disco se le escapa al lanzador de la mano, puede lastimar a alguien, al igual que el martillo que está acá, que es pesado, pero es largo. Este es pesado, es largo y es curvilíneo. Disco es liviano, es largo y es curvilíneo. Esas son las principales características, porque después no aparece en la descripción y lo he explicado acá. Ahí los tienen. Son 4 y, como le expliqué antes, tienen distintas restricciones, que son correderas, áreas e implementos. Sin embargo, tienen muchas similitudes, que es lo que vamos a analizar en el punto que sigue, que son, el objetivo de todos es llegar lejos. ¿Está? ¿Por qué habla de respetando las reglas? Porque es sencillo esto, colegas. Todos los lanzamientos tienen un ángulo de caída, o sea, un ángulo de caída. Si el implemento cae fuera de esos ángulos, el lanzamiento es considerado nulo. Para que el lanzamiento sea considerado válido, tiene que caer dentro de los ángulos de caída y no sobre la línea, porque la línea no forma parte del ángulo. Si un lanzamiento cae sobre la línea, también es considerado nulo. Entonces, muchas veces tienen enormes performance, logran muy buenos lanzamientos, pero son nulos. Si lo vieron alguna vez, cuando vean que un lanzador anula él por voluntad propia el lanzamiento, en el caso de los de plataforma, voy para atrás, en el caso de los lanzamientos de plataforma, ¿cómo sería que haga nulo? Sería que si no le gusta lo que hizo, en el caso de la bala, pise esta tabla de contención, que apoye el pie arriba, que pise la tabla de contención. Si pisa a propósito la tabla de contención, lo está anulando. ¿Por qué? Porque no le gustó la performance y porque no quiere escuchar la performance para que no lo desconcentre. En el caso de la jabalina, no lo tengo acá, pero sería que pise la línea de descarga. Y en el caso de el disco y el martillo sería que pise la línea de la plataforma de salida. Y ahí alcanzan a ver en el lanzamiento del martillo acá abajo, abajo a la derecha, alcanzan a ver las dos líneas del ángulo que salen. Acá se ven en la bala, esta es una, esta es la otra, que proyectan lo que yo denominaba recién el ángulo de lanzamiento. Y los lanzamientos también tienen fundamentos que tenemos que analizar con aspectos biomecánicos, que tienen que ver con la trayectoria del lanzamiento. Y la trayectoria del lanzamiento está determinada por la altura de la descarga, la velocidad de la descarga y el ángulo de la descarga. Entonces, no es lo mismo sacar un disco abajo que sacarlo a esta altura. No es lo mismo sacar una bala, por más que esté bien apoyada en el cuello, en un lanzador que mide 1,70 m, a que esa bala apoyada en el cuello salga de un lanzador que mide 1,95 m. A mayor altura, mejor ángulo de descarga, mejor vuelo, mejor trayectoria, mejor distancia. Entonces, no es lo mismo lanzar una jabalina de una teta que tiene 1,90 m a lanzar una jabalina de una teta que tiene 1,60 m. Aumenta la altura de la descarga, ¿está? Entonces, la altura de la descarga tiene relación con esto, ¿verdad? El ángulo está acá abajo, la altura está acá y la velocidad está acá arriba. Estos factores son trascendentales desde el punto de vista del análisis biomecánico.
Y tenemos que analizar factores aerodinámicos. Cuando hablamos de factores aerodinámicos, son aquellos que pudieran incidir en el lanzamiento. Entonces, ¿cuáles son los factores que alteran el lanzamiento? Uno solo, el viento, como factor aerodinámico. ¿Y a quién puede incidir? A los lanzamientos livianos. ¿Cuáles eran los lanzamientos livianos? El del disco y el de la jabalina. Claramente, a la bala del martillo, el viento no lo va a modificar. ¿Por qué? Porque son elementos pesados. En el lanzamiento de la jabalina, una cuestión para que aprendamos juntos es que generalmente en las competencias los lanzadores lanzan con el viento en contra. ¿Por qué? Porque está comprobado que hay mucha estabilidad en la fase del vuelo cuando se lanza con el viento en contra. Y que todo lo contrario, cuando se lanza con el viento a favor, la desestabiliza, al implemento lo desestabiliza, o sea, lo modifica, lo mueve. Y si lo modifica y lo mueve, interviene como factor aerodinámico y puede hacer que se caiga, se planche, tenga menor trayectoria de vuelo, caiga más cerca, acorte la distancia. Cuando tiene el viento en contra, lo estabiliza. Importante entender esto del viento, porque no es lo mismo el viento que yo tenga en la superficie que el viento que hay en la atmósfera. Esto es increíble. Entonces, si yo pensara que una jabalina tiene una trayectoria de vuelo arriba, que va volando a unos 40 metros de altura, no es lo mismo a 1,70 m que yo tenga, sino que está 37 metros más arriba, por lo menos, casi 38 metros y medio más arriba. Entonces, los factores aerodinámicos, bien digo, aerodinámicos modifican mucho. Yo en el año 2011, en ocasión del Campeonato Sudamericano de Atletismo aquí en Buenos Aires, analizaba a los lanzadores. Analizaba a Brian Toledo, que trabajábamos ya con él un año antes de ir a los Juegos Olímpicos de Londres. Analizaba a los atletas chilenos y analizaba a los atletas colombianos. Y la verdad que me fascinaba ver cómo lanzando con el viento en contra, un atleta chileno zurdo lanzaba por afuera, es decir, su jabalina se iba como por afuera, parecía que iba a caer fuera del ángulo, pero tenía tal técnica que lanzaba y la jabalina hacía este recorrido y se metía hacia el medio y lograba estabilizarla y mandarla al centro del ángulo. Lo miraba a mi atleta argentino que lanzaba bien por arriba de su hombro, que su ángulo de lanzamiento salía en eje, no se abría, salía muy en eje, tenía un buen vuelo proyectado sobre la línea media del ángulo de caída y no había ninguna dispersión. Y miraba a los colombianos lanzando con la derecha por afuera, muy por afuera del hombro, muy por afuera del hombro, parecía que se dispersaba, pero se cerraba y las tres formas, de las tres maneras, iban al centro del ángulo de lanzamiento. Ahora, una capacidad muscular tremenda para lanzar por afuera, porque lanzando la jabalina por afuera, uno se puede lastimar el codo o el hombro. Es muy peligrosa la lesión del codo y el hombro de manera recurrente cuando uno lanza un implemento que pesa nada más que 800 gramos. Nada más que 800 gramos y en el caso del lanzamiento femenino, 600 gramos. Otra cuestión importante a considerar entonces en esta cuestión de cómo se lanza, de qué manera se lanza, de cómo se cuida el lanzador, que tiene que ver con esta cuestión que analizamos acá de prácticamente la descarga como aspecto biomecánico, es dos cuestiones importantes, dos capacidades condicionales que están en todos los lanzamientos, que es la velocidad y la fuerza. Lo primero que tengo que pensar es que el lanzamiento comienza en el movimiento de los pies, ya sea la jabalina, ya sea el disco, ya sea la bala o el martillo, comienza con el movimiento de los pies. Tengo que tener mucha velocidad. En la jabalina será en la carrera de aproximación, porque dije que era el único lanzamiento en el que se corría, y en los otros tiene que ver con la velocidad en la que se mueven los pies. Acá voy a volver un segundo para atrás para que puedan, esto es fascinante, me fascina mucho, para que puedan ver acá. De todas las fotos, la que más me impacta en velocidad es este lanzador acá, que es un lanzador norteamericano, muy grandote, muy largo, muy pesado, tipos que pesan más de 100 kilos. Sin embargo, logran tener una excelente velocidad del movimiento de los pies, muy dinámico, porque lanza con dos giros, para finalmente usar la fuerza. Y no me quiero ir de acá sin mostrarles que cómo hay que cuidarlo. Miren cómo tiene algo en la rodilla derecha. ¿Por qué? Porque si no lo cuidamos se rompe todas las articulaciones en esos giros que provoca, ¿no?
decía yo de que finalmente venía la fuerza. Bueno, esa velocidad es una velocidad que comienza en los tobillos, que luego se proyecta a la cadera. ¿Y a qué cadera? A la del lado del lanzamiento, a la del lado de donde tengo el implemento, ya sea la bala, la jabalina. En el caso del martillo está más repartida y en el disco está contenido en una de sus manos, ¿verdad? Entonces, a la cadera, luego al hombro, luego baja por el brazo, al antebrazo, a la mano, y finalmente esa velocidad y esa fuerza se le imprime ya sea a todos los dedos, ya sea a dos o tres o a los dedos, que finalmente son los que empujan o sacan el implemento. De manera tal que la velocidad es un factor clave en los lanzamientos, clave, y luego viene la fuerza. Digo, si saben lanzar, lo último que hay que aplicar es la fuerza. Por lo tanto, cuando se enseña el contenido metodológico, que también es un contenido encadenado, no se enseña todo junto, se enseñan las partes y se enseña mucho el desarrollo de la velocidad para ganarle mucho provecho, porque la fuerza es lo último que se hace. Y en la estructura del movimiento quiero decirles que hay 4 fases también en todos los lanzamientos, y que esas fases se estructuran con la preparación del lanzamiento. En el caso de la jabalina tengo preparación, carrera, aproximación, ritmo de los 5 pasos, descarga y recuperación, y que a su vez encontramos 2 subfases, que son el retraso y el paso 4, que es el paso de impulso. Pero entre el paso de impulso y la descarga analizamos la subfase que se llama transición, posición de fuerza y movimiento final del brazo. Eso que acabo de hablar de transición, que tiene que ver con transición, es decir, traer el movimiento, dejarlo en la posición de fuerza, que no es en todas iguales. Voy a encontrar algún lanzamiento donde haya posición de fuerza, y la descarga se llama construcción del momentum técnico, construcción de la cantidad y la calidad del movimiento. En la jabalina, la construcción de la cantidad y calidad del movimiento, el momentum técnico, está en el ritmo de los 5 pasos. En el ritmo de los 5 pasos, donde generalmente el primer paso es frontal, el segundo es cruzado, el tercero es frontal, el cuarto es cruzado y es de impulso, acelera, el quinto es frontal, acomoda, amortigua, junto con la descarga, y el sexto paso es el de la recuperación, que es el que tengo acá al final analizado. La descarga es común a todos y tiene la transición, la posición de fuerza y el movimiento final del brazo, no importa el lanzamiento del que hablemos. Lo importante es entender dónde está la construcción de la cantidad y la calidad del movimiento. En los lanzamientos de plataforma están los giros. En los lanzamientos de la bala, el disco, el martillo, están los giros. Y en la bala hay 2 técnicas, la técnica lineal y la técnica rotacional. La construcción de la calidad del movimiento, la técnica lineal, está en el desplazamiento, en el empuje hasta llegar a la posición de fuerza. Y las posiciones de fuerza son diferentes según el lanzamiento del que se trate. Por lo tanto, empecemos a hablar de qué significará prepararse, qué significará entrar en la preparación. Fíjense ahí, en el lanzamiento de la bala, tiene que ver con la estructura de la competencia, que es la plataforma que tiene acá, que ahí ven como un muro de contención. Ese muro de contención solamente está en el lanzamiento de la bala. En el lanzamiento del martillo y el lanzamiento del disco no hay tabla de contención. El atleta se sitúa en la parte posterior al ángulo de lanzamiento. En este caso, un atleta muy alto tiene que ubicarse bien acá al final, tiene que acomodarse correctamente para estar preparado. Miren lo que es el implemento, ahí lo ven, parece algo muy grande, ¿verdad? Correctamente ubicado el implemento, correctamente organizado en la armonía de la verticalidad de su cuerpo para poder empezar. En el caso del otro lado, este dibujo que tengo acá habla de un lanzador de disco que en la preparación está en lo que llamo balanceo, está acomodándose completamente extendido su tren inferior en cuanto a las palancas para iniciar los giros. Entonces la preparación tiene que ver con la toma del implemento. Ya saben que 2 son pesados y 2 son livianos, que se toman de diferente manera, con asumir una posición perfectamente equilibrada. Yo le llamo a eso base de sustentación. No puede ser que un lanzador de bala, por ejemplo, se pare con los 2 pies en la misma línea, porque no va a tener base de sustentación. Claramente tiene que estar un pie adelante, acá para que me entiendan así, un pie adelante y otro atrás. Cosa que está ubicado ahí el lanzador de bala. Al de disco no lo vemos porque es una imagen recortada.
La construcción de la cantidad del movimiento, del momentum técnico, ya les expliqué cómo era, de qué se trataba, les explico para qué sirve, para aumentar la posible velocidad de descarga, de eso se trata. Si tengo una correcta construcción de la cantidad del movimiento, voy a tener una excelente velocidad para la descarga y una posición pretensada. ¿Qué significa quedar pretensado? Quedar en posición de fuerza, en posición de arco tenso, mucha tensión antes de salir, porque a la velocidad le va a precedir la fuerza. Entonces, fíjense acá, hay construcción del movimiento, ya este atleta es de mediano rendimiento, este otro también, no son de alto rendimiento, sin embargo son de mediano y hay un juez, hay una estructura de competencia, lógicamente está compitiendo, pero interesante las palancas que tiene, en este caso aportar un lanzamiento de la bala. ¿Y qué vínculo hay entre la fase de construcción y la fase de descarga? Y la posición es la posición de fuerza, ya lo expliqué anteriormente, es la posición de fuerza. Y en la posición pretensada de fuerza lo que tenemos que lograr es tensión muscular. Todo el tiempo hablamos de tensión muscular. Y si analizamos esto, acá tenemos un lanzador de bala de mediano rendimiento, una buena estructura muscular, pero no estaría en una muy buena, adecuada posición de descarga, pero está en posición de fuerza. Esa es la posición de fuerza, ¿sí? Él va a abrir el brazo izquierdo, que es el brazo que tiene libre, la bala está acá en el cuello. Este brazo se llama brazo de bloqueo, y lo que tiene que evitar es que ese brazo de bloqueo se vaya hacia abajo. Si ese brazo de bloqueo se va hacia abajo, se va a ir el tronco con él hacia abajo y por lo tanto va a lanzar hacia abajo. No va a tener una buena salida, no va a tener una buena fase de descarga y va a anular su posición de fuerza. Entonces, fíjense cómo va, ¿no? Él va a rotar este brazo libre, se va a ir mucho más hacia la izquierda, lo que le va a permitir entrar en esta acción libre acá, porque el brazo se va a ir hacia afuera y va a sacar la bala hacia arriba y hacia adelante con mucho mayor eficacia. Lanzador de bala, he tenido acá, bueno, el de acá abajo es un lanzador de jabalina, el de acá el de disco, y acá tiene uno de bala, donde también acá estamos en fase de descarga, y acá esta es una posición de fuerza mucho mejor lograda, ¿ven? Posición de fuerza, fíjense de qué manera está en posición de fuerza y la bala todavía está en el plano del cuello, todavía no salió. De ahí, de la posición de fuerza, se va a ir netamente a la fase de descarga. Lanzador de jabalina está en posición de fuerza. Miren el ángulo, miren las palancas, miren dónde está la jabalina, todavía no la sacó. Lanzador de disco está igual, está en posición de fuerza. Le queda la última fase, que es la fase de descarga, que cuando hablamos de acción de bloqueo, que yo le decía que era, en el caso, miren, en el caso de la bala es este brazo, en el caso de la jabalina es este brazo, y en el caso del disco es este brazo que está yéndose allá atrás casi, ahí atrás está casi yéndose, proyectándose acá atrás. Habla del costado izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué habla erróneamente del costado izquierdo? Habla del costado izquierdo porque es un lanzador derecho. Si fuera un lanzador izquierdo, hablaría del costado derecho. ¿Está claro? Ojo cuando lean a veces que la bibliografía confunde, porque en este caso está hablando de lanzadores diestros, de derechos. Por eso dice que la acción de bloqueo está sobre el lado izquierdo, el lado contrario. Y habla de posición de tensión o de arco tenso. El arco tenso generalmente lo vemos acá siempre. Mucho se ve arco tenso acá en jabalina. Y se permite ver mucha tensión porque porque el implemento es liviano. Acá también hay arco tenso, pero el lanzamiento es pesado. Vamos a la siguiente, y en la siguiente tenemos la parte de la recuperación. Fase número 4, clave en todos los lanzamientos. ¿Por qué hablamos de fase de recuperación? Porque si no hubiera fase de recuperación, se van de largo y el lanzamiento es considerado nulo. Acá tenemos un lanzador de disco o de martillo, porque tiene la jaula hecha de un material acá afuera, y fíjense dónde está el pie acá, al límite, al borde. Si se pasa para acá, es nulo. Tenemos acá un lanzador de bala. ¿Por qué digo de bala? Porque acá está la tabla de contención. Si se pasa la tabla de contención, lanzamiento nulo. Tenemos jabalina, descargó la jabalina, está recuperando. Acá está la línea de descarga. Si se pasara de la línea de descarga, el lanzamiento sería nulo. Por lo tanto, el paso generalmente, la última fase, tiene que ser la fase de recuperación. Y fíjense lo importante acá. Con frecuencia, dice, si bien uno lo enseña en el formato técnico,
Con frecuencia el atleta cuenta con soluciones personales. Y voy a volverme para acá para que vean algo y me presten atención, la insistencia que tengo pasa en este tipo de atletas que son de altísimo rendimiento. ¿Y por qué tiene que tener soluciones personales? Porque si este tipo que está acá, insisto con él porque me encanta esta foto, si este tipo mide 1,90 m, pesa más de 100 kilos, miren las palancas que tiene una tremenda velocidad para lanzar, si no se controla se pasa, tienen soluciones a veces personales, tienen resoluciones que no se enseñan en formatos técnicos, o sea, emplea su propia táctica, su propio cuerpo para lograr esa resolución técnica personal, para no excederse, para no pasarse y para evitar un lanzamiento nulo. ¿Y cuáles son los fundamentos entonces para enseñar? Como expliqué hace rato, método encadenado. Es decir, se enseña método encadenado porque no se enseña todo junto, se enseña de esta forma. Se introduce el implemento, se enseña la seguridad y la técnica de la toma. Estimados colegas, un factor que no tenemos que descuidar en los lanzamientos es la seguridad cuando enseñamos. Tenemos que ser muy cuidadosos cómo marcamos el sector para que nadie se lastime. Cualquier implemento de lanzamiento puede ser peligroso si no tengo seguridad. Se enseña la descarga todo el tiempo utilizando lanzamientos frontales. Es decir, en los lanzamientos se enseña de atrás para adelante. Yo primero le enseño a lanzar. Si yo no le enseño a lanzar y le enseño toda la técnica y al final no sabe lanzar, no tiene sentido. Se le enseña a lanzar de forma frontal. El tercer paso, enseñar posición de fuerza. El cuarto paso, recuperación. El último paso casi, la construcción del momentum técnico, o sea, dejo lo más difícil para el final y la fase de la preparación más para el final porque es lo primero y lo más fácil. Entonces, eso significa enseñar con el método encadenado. No puedo enseñar todas las partes juntas, tengo que ir enseñando por partes, luego se encajan las partes y se logra lo que se llama la definición técnica, que es cuando logran hacer un lanzamiento. Fundamento del lanzamiento con puntos a enfatizar. ¿Qué cosa tenemos que cuidar? La velocidad en la fase de la construcción del movimiento. Nunca hay que perder el enfoque de la velocidad. No podemos perder velocidad. Tenemos que generar velocidad creciente, como lo dice el punto número 2, hacia la fase de posición de fuerza y descarga. Correcta posición de fuerza. Yo hablaba de lo que es arco tenso, pretensión, lograr llegar a la posición de fuerza, pero de forma correcta, porque estoy saliendo de la construcción del momentum técnico, que las articulaciones tienen que moverse, que el cuerpo en la fase de descarga tiene que extenderse, porque de esa forma vamos a llevar el implemento a que tenga, acuérdense esto, mejor ángulo, mejor altura de descarga, todo eso lo vamos a lograr con una completa extensión del cuerpo, ¿verdad? En la parte final. El desarrollo técnico lo tenemos que provocar con implementos poco livianos, es decir, no puedo lanzar entrenando con la bala de 7 kilos todo el tiempo, bala de 7 kilos, bala de 7 kilos, no, tengo que utilizar objetos más livianos en el desarrollo técnico, porque si utilizo elementos más livianos en el desarrollo técnico, voy a evitar lastimarlo, voy a hacer que los entrenamientos puedan durar más tiempo, no se fatigue tan rápido. Miren, en el lanzamiento de la jabalina hay un ejercicio que se lanza acostado, como si fuera a hacer un abdominal, se lanza acostado contra una red con pelotas de tenis, con pelotas de golf, con pelotas de hockey, con pelotas de béisbol, de softball, con pelotas de handball, ¿entienden? Con elementos de distinto peso, de distintas texturas, tamaños, gran variedad de ejercicios y gran variedad de implementos, gran variedad de movimientos y de situaciones de lanzamiento. Y esto es al hartazgo de cansar porque no podemos hacer todo de la misma forma siempre. Es aburrido, es monótono y podemos estandarizar errores. Yo digo que si hacemos repetir siempre la misma forma y no corregimos, en lugar de mejorar la técnica, fijamos los errores, porque no estamos haciendo correcciones. Puntos a evitar. Técnica de competencia en jóvenes, ahí está, técnica de competencia en jóvenes atletas que no han alcanzado requisitos físicos previos. O sea, estamos estandarizando la competencia a edades muy tempranas y los lastimamos muy rápido. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso. Implemento del tamaño, cualidad de peso, aerodinámica inadecuada, es decir, ser cuidadoso con qué tipo de elemento, de qué tamaño,
qué aerodinámica tienen para que no lo hagamos negativo, elementos técnicos antes de una ejecución, permanentemente estar innovando con el recurso técnico. En atletismo hay algo importante que se llama retroalimentación aumentada. ¿Qué significa tener retroalimentación aumentada? Significa que hoy podés hacerle ver al atleta lo que él hace. Vos le podés explicar que se equivocó, que el ángulo, que la palanca, y te va a hacer así. Si no se lo podés mostrar, no lo va a entender. ¿Cómo se lo mostrás? O vos mostrás con tu cuerpo el gesto técnico más correcto y mostrás lo que él hace incorrectamente, o a través de las fotos o a través de los videos. Hay cámaras muy buenas hoy que sacan fotos en secuencia, en mucha secuencia, y luego se lo mostrás. Eso se llama retroalimentación aumentada. Excesivos movimientos, para aquellos que no han logrado capacidad muscular abdominal y de piernas, pueden provocar que los lastimemos de manera muy rápida. Esos son los puntos que tenemos que evitar. Vuelvo a la parte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estamos en carrera. Los invito a planificar y a proyectar cómo van a ser los futuros trabajos que van a hacer en saltos y lanzamientos. Dejo finalmente, antes de terminar, mis contactos, mis redes sociales, a quien guste comunicarse conmigo, con mucho gusto, con mucho placer, para acompañar siempre a transformar la educación, no solamente la educación física, sino el aprendizaje deportivo, porque lo que no se comparte no sirve, se muere en mi persona. Por eso es importante compartir lo que uno tiene. El saber hay que compartirlo siempre. Dejo de compartir la pantalla. Fui de vuelta rapidísimo, me encantan los lanzamientos, espero haber estado realmente a la altura de la circunstancia y la verdad que me gustaría que me hagan 1000 preguntas. Bueno, démosle un fuerte aplauso a nuestro queridísimo Magíster Juan Amado Garro. Maestro, a la altura, yo creo que se pasó por encima de Simbayeva. ¡Uf! Sobrado. Pasó esa por encima de todo, maestro Juan Amado. Excelente los aportes de hoy, maestro. Y pienso que eso último que dijo es fundamental. Lo que no se comparte no sirve. Mi maestro me enseñó que yo aprendo cuando enseño. Ahí, entre más enseño, más aprendo. Es fundamental y excelente su participación. Me gustaría arrancar con la pregunta que usted hizo, maestro, que se le hiciera. Me parece que esa pregunta es fundamental con respecto a la primera parte de cuando comenzamos con el mini atletismo y comenzamos con estas actividades. Me parece importantísimo, maestro. La, todo esto que usted nos ha mostrado y creo que ha sido muy enfático en la metodología por partes, o sea, por partes a llegar a la parte global para poder hacer ese engranaje. Desde su perspectiva, maestro, de la experiencia que usted ha tenido en todo esto, que los 40 años que lleva pues, en el mundo del atletismo, ¿qué es lo que más le ha costado trabajo de lograr con un atleta, maestro? Bueno, excelente pregunta y gracias por hacerla. Primero quiero decir que todo lo que dije hoy tiene que ver un andamiaje pedagógico, técnico, y después falta el entrenamiento, otra gran pata, otro gran componente del mediano y del alto rendimiento. Entonces, esto no termina acá. El entrenamiento es mucho más complejo todavía, porque significa entrenar lo físico y lo técnico, ¿verdad? Y también lo táctico. Ojo, también lo táctico se entrena porque a veces un entrenador le dice al lanzador, no lances, no lances. Ha hecho una muy buena performance, le dice, no lances, pasa ahora, no lances y lo rehúsa o hace un nulo a propósito, o sea, o sea, hay estrategia también, ¿está? Entonces hay forma de impactar, salir fuerte, salir rápido. Si yo soy lanzador de jabalina y en el primer lanzamiento lanzo 85 metros, dejo a los demás así, tiritando. Entonces, digo, la otra pata de esto es el entrenamiento. Me vuelvo a tu pregunta ahora, y yo creo que la parte más compleja es la combinación de las coordinaciones. Por eso es tan importante el bagaje de habilidades motoras a trabajar en la primera infancia, es tan importante, tan interesante, que si vos agarrás, viste en esa tabla que hablaba de los años del desarrollo, que cuando llegamos a los 10 años teníamos un atleta logrado, desarrollado, y eso es clave.
eso es como cuidar la vida misma, ¿no? O sea, una cosa es ser un niño, otra cosa es un adolescente, un joven, un hombre adulto, maduro. ¿Cómo llegás a esa etapa? ¿Llegás con aprendizaje, con sabiduría? Bueno, acá en las prácticas atléticas es clave el elemento coordinación, es clave, es como cómo pasar de una carrera a un salto, cómo pasar de una carrera a un lanzamiento, cómo pasar de un desplazamiento a un lanzamiento, cómo pasar de estar estático a acelerar y a correr, es clave, el factor coordinación es clave, salvo para correr medio fondo y fondo, cualquier persona corre, ¿verdad? Después hay que entrenarla y le ayudas con el calzado y a pisar. Pero en las pruebas atléticas de exigencia técnica es clave la parte coordinativa. ¿Entendés? Es clave. Por eso esto de enseñar por partes. De lo... Gracias, Hilder, porque hay que ir de lo más fácil a lo más difícil, de lo poco a lo mucho, de lo simple a lo complejo. Esa sería la última parte, de lo simple a lo complejo. Yo no puedo armar construcción del momentum técnico en el lanzamiento de la jabalina es muy complejo. Venir con la carrera de aproximación, llevar al retraso, entrar con el primer paso a los 5 y hacer los 5 si no hay coordinación. Tenés que coordinar retraso, primer paso que ingresa, brazo de bloqueo afuera, el implemento que la jabalina tiene que dar sobre tu cabeza. Es como mucho. Entonces, acá tu pregunta es excelente porque ¿sabes qué pasa? Los errores en los saltos y en los lanzamientos se corrigen de a uno. Si yo veo a un atleta hacer toda la secuencia de lanzamiento y tiene 5 errores, mira, hago así cada vez que lo veo, hago así. Si le digo los 5 errores, no lo va a resolver. Entonces, lo más fácil es decirle un error, enfatizar, como yo hablé de puntos de énfasis y puntos a evitar, enfatizar en un error, corregirlo, dejarlo ejecutar y luego hablarle sobre el otro. Porque cuando no esté bien trabajado y no esté bien desarrollado, yo le digo, mira, tu problema es que entras y te estás olvidando del retraso, dejás la jabalina acá, cuando entras al ritmo de 5, dejás tu jabalina acá y tenías que llevarlo al retraso. Si yo no controlo eso y le digo, además de retrasar, de no retrasar, entras con el pie bastante corto, tenés que entrar más y llevas el brazo de bloqueo afuera. ¿Sabes qué? Va a pensar en el retraso y se va a seguir equivocando en lo otro, porque no puede asimilar 3 cosas al mismo tiempo. Entonces, lo más complejo es el énfasis coordinativo. Por eso hay que enseñar encadenado, encadenado, ¿me entendés? Una cosa es enseñar la descarga, otra cosa la carrera de aproximación y otra cosa la construcción del momentum técnico y otra cosa distinta la posición de fuerza. Todo el tiempo se enseña y se enfatiza diferente para que pueda asimilar. Mucha repetición, sí, pero con mucha corrección. Si hay repetición y no hay corrección, va a asimilar los errores, no la cercanía de de la aproximación técnica. Porque cuando vos tenés atletas de mediano rendimiento, se acercan a la técnica, no la tienen bien lograda. Tenés que ser de muy alto rendimiento para, digamos, si no serían todos lanzadores, serían todos saltadores. Y aún así, los de altísimo rendimiento también se equivocan, pero tienen más margen de error. Los que tienen menor incidencia técnica tienen mayores márgenes de error. Y lo último es lo siguiente, un buen lanzador, un buen saltador en etapas de máximo rendimiento, trabaja 3, 4 sesiones diarias, donde hace énfasis en la preparación física, en la técnica, en el rendimiento. Un buen lanzador de jabalina en una sesión puede llegar a lanzar 50, 60 disparos de jabalina, pero estamos hablando de un tipo sumamente construido, no es para cualquiera. Si vos metés a un atleta de iniciación o de mediano rendimiento y le metés 200 y lo vas a lastimar todo. ¿Se entiende, no? Lo vas a lastimar. Entonces, y a lo mejor un tipo lanza 200 veces la jabalina, pero no lanza con toda la técnica. Hace fase de descarga, a pie firme, fase de descarga, fase de descarga. ¿Y sabes cuánto lanza un atleta a pie firme en fase de descarga? Está lanzando 40, 50 metros. Cuando su rendimiento tiene 80, ¿está claro? Entonces, no se busca lanzar para hacer un récord del mundo entrenando. No, se hace énfasis en la descarga. Con que logre 40, 50 metros es fabuloso.
Y eso te permite saber que un lanzador, cuando no le gusta su lanzamiento, va y lo anula. ¿Por qué? Porque ha lanzado tantas veces que cuando ve volar la jabalina ya sabe qué distancia va a ir. Esto es algo increíble, es como una poesía. Lanza la jabalina y ya sabe a qué distancia va a ir. Ya lanza la jabalina y la acompaña y la ve y grita si sabe que va a lograr un récord que no era de él antes. Porque hay tanta asimilación técnica que se enseña de esa manera. Perfecto, muy bien, maestro. Me gustaría escuchar a mi querido doctor Delfín Bizarreta, que lo he visto, que no se ha perdido ni una palabra de mi maestro. Profe Delfín, tiene la palabra. Ya. Un comentario. En mi experiencia personal, siempre he tenido niños, adolescentes en un promedio de 10 11 años hasta casi 17. Unos 3 o 4 ya mayores entre 18 y 20. Y me he percatado que me ha dado muy buenos resultados, muy aparte del gesto técnico, de la parte técnica y del entrenamiento. Notaba que algunos de ellos siempre estaban, a pesar que tenían experiencia de un par de años, campeones provinciales, regionales y clasificados a etapa nacional, un poco de nerviosismo. Yo les decía que hasta un punto era algo natural. Y recuerdo que le decía, tenemos que concentrarnos, calentamiento mental. Conversaba con ellos horas previas, unas 6 horas. Competencia era a las 7 8 de la mañana, las carreras de velocidad en 80 y 100. Y en la media tarde del día anterior conversaba con ellos de diferentes puntos, pero trataba de que ellos comiencen a, por ejemplo, yo debo superarme, yo estoy tranquilo, yo estoy feliz, y también le decía que duerman temprano y que estén pensando en algo positivo como en un hobby y no en preocupaciones, porque muchas veces, como en todo hogar, siempre hay preocupaciones, notas, etcétera, y me doy cuenta que me da muy buenos resultados. Ese es un punto importante. Y lo otro, que coincido muy bien, es verlo siempre como una actividad básica de juego. Y así el estudiante lo toma muy en cuenta, porque soy sincero, la mayoría quieren fútbol. Pasan por el atletismo y luego se van al fútbol y ya no quieren regresar al atletismo porque dicen que les aburre y como lo toman más en serio o productivo el fútbol. Y les trato de hacer entender que si un futbolista no tiene una velocidad, un movimiento coordinado, su desplazamiento de la velocidad con control de balón y posición y dominio no va a ser adecuado y se van a frustrar y luego vienen, después de cierto tiempo, tenía usted razón porque no me escogieron para la selección oficial de mi club de fútbol y lo escogieron a otro. Y yo le decía, ¿qué? ¿Se dan cuenta? Y regresaron a entrenar y otro comentario. Y lo he variado. Tengo atletas ya de mediana competencia, lo decía, medalla de bronce en nacionales, en juegos escolares, que los he ingresado a hacer voleibol, también como competitivo en los juegos escolares, y básquetbol, y me ha resultado muy brillante. ¿Por qué? En el despegue, por ejemplo, para el saltador, muy buena elevación para pegue al momento del mate, y para el básquetbol, en el pase de suspensión y elevación. Entonces lo he tratado de unir el que va para el salto, para el pegue, tanto para el salto largo, el salto triple, para el básquetbol y para el voleibol. Y la verdad, esto lo estoy trabajando de hace 2, 3 años y me ha dado muy buenos resultados. Tanto así que se quedan enganchados y me dicen, profe, sigo con el atletismo con usted, pero deme permiso para poder irme a jugar un partidito de voleibol. Y le digo, pero ahí sí con mucho cuidado. Lo bueno que los dejo que se vayan a jugar, muy aparte también yo los entreno, porque tengo un club también que va a campeonatos de voleibol. Justo mañana tienen un campeonato, mañana sábado. Y ya le digo, pero con las providencias del caso, pero la verdad me ha dado muy buenos resultados en esa parte del aprendizaje del gesto técnico del movimiento. Muchas gracias. Bien, maestro Delfín, muchas gracias por tus aportes. Yo te voy a sumar algo interesante con esto. Lo que decís cuando se va al atletismo de deporte, yo le llamo producción multidisciplinaria. No se quedó conmigo, se fue a otro deporte, muy bien ahí. Y lo primero que no me quiero olvidar es este aspecto de concentrarse en algo, yo voy a poder, eso se llama abstraerse, o sea, abstraerse, aislarse del mundo. Eso también se enseña, es un aspecto socioafectivo que
A ver, yo ahora últimamente no, te diría porque tengo muchos problemas físicos, pero durante 40 años he corrido maratón desde muy chico, medio fondo, mis últimos años han sido con el maratón. No hubo una competencia en la que no me pusiera nervioso. No hubo, inclusive hoy, cuando estaba acá, ahora ya estoy relajadito, pero cuando estaba sentado acá estaba re nervioso al principio, ¿verdad? Siempre te vas a poner nervioso. En los de mediano y alto rendimiento se trabaja en el aspecto psicológico con la concentración y la atención. Por ejemplo, se lo enfoca, yo una vez vi un estudio con el lanzador, con Toledo, donde se lo conectó con muchísimos cables, se lo colocó frente a un televisor de 55 pulgadas y él miraba su propia competencia y lograba abstraerse, lograba aislarse de lo que estábamos ahí mirándolo. Y en un momento determinado, él se paraba de la silla y se colocaba en posición de retraso, se colocaba en retraso y se asimilaba en posición de fuerza, hacía arco tenso, hacía movimiento final del cuerpo, o sea, digo, una cosa de loco, y estaba frente a un televisor. Pero si usted los mira, generalmente pasa en los lanzadores, mucho pasa eso, ¿sí? Y el saltador de alto, como tiene mucho tiempo entre un lanzamiento y el otro, entre un salto y el otro, eso distrae mucho. A un velocista no lo distrae nada, porque se tiene que poner ahí, ¡pum!, 10 segundos, se le acaba la competencia. No hay mucho para distraerse ahí, no hay mucho. Pero en el lanzador sí hay tiempo, en el saltador de alto y de garrocha hay tiempo. ¿Cómo se abstrae? ¿Cómo se aísla? Bueno, con un proceso metodológico psicológico que se trabaja de la psicología para lograr que se abstraiga, que no haya ningún pensamiento de nada dando vuelta. Uy, está Hilder, uy, está Delfín, son muy buenos, me van a ganar, abstraerse. Bueno, perfecto, maestro. Muchísimas gracias por todo eso. Vamos a entregarle un pequeño detalle desde el Ponao. Por favor, me informa si están viendo mi pantalla ampliada, maestro Delfín. Sí, correcto, 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 Hilder. Muy bien. República de Colombia y en su nombre, Politécnico Nacional de Artes y Oficios, Bonao, Seccional Cali y Buenaventura, certifica que Juan Amado Garro participó en el programa de técnico laboral por competencias en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema atletismo, iniciación atlética, mini atletismo, carreras, saltos, lanzamientos, perspectiva pedagógica y de rendimiento, lineamientos de la World Athletics, con intensidad de 3 horas, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, los 10 días del mes de noviembre del 2024, firman Eibar Bravo Hurtado, director y coordinador académico del programa. Démosle ese fuerte aplauso virtual a nuestro magistral ponente, maestro Juan Amado, de verdad que hoy usted me ha dado más que la talla. Súper. Yo estoy totalmente satisfecho con todo lo que usted nos ha entregado. Quiero darle la palabra a Andrés Hilberto Cruz, que este fue el regalo para ti de parte del Ponado. Andrés, tiene la palabra. Pues muchas gracias, profe. Estuvo muy interesante. Muchas gracias porque me aclaró muchas falencias que tenía y para mí ha sido muy interesante porque así puedo corregir también mi postura al lanzar. Desde mi punto de vista, el profe me aclaró muchas falencias que tenía. Bueno, excelente. Ay, bueno, eso es un gustazo, de verdad. Y era para ti, Andrés. Lo pensé con mucho cariño, con mucho amor. Y no fue fácil, te aseguro que no fue fácil. Y Juan Amado es testigo de cuántas veces mandé solicitudes que necesitaba entrenadores calificados de atletismo. Me aparecieron varios, pero no, no. Pues yo aquí lamentablemente no puedo traer a cualquier persona. Esto no solamente es para mis estudiantes, sino que es para el mundo entero. Entonces, la Claro talla de que Juan sí. Amado Garro, yo creo que fue más que anillo al dedo. Espectacular. Profe Juan Sí, señor. Amado, regáleme el mensaje final para mis queridos estudiantes e invitados de esta noche. Bueno,
Yo tengo una vida con el atletismo. Mi vida comenzó a los 13 años y siempre lo voy a contar porque hay que contar las adversidades. Uno se fortalece con las adversidades. Mi primer traspié con la educación física, con el deporte, fue un profesor de educación física, que a los 13 años me dijo que era un inútil, porque nos tomó una evaluación de 1500 metros. Yo tenía habilidades motoras naturales porque corría en el campo donde me crié, en la mina donde me crié, y entonces yo no entendía que era una pista de atletismo. No, no. Me largué a correr, había muchachos más preparados que yo, más coordinados, más enseñados, conocían la pista. Me sacaron muy rápido y en la primera vuelta me caí de una puntada en el vaso y me caí del dolor. Me llamó y me dijo, usted es un inútil. Y luego, 4 o 5 meses después, apareció en mi vida hoy es un gran hermano y amigo mío, es el profesor Jorge Giorgis, del pueblo donde nos criamos, en Nachiel San Luis, y él me dijo todo lo contrario. Por eso creo eh, que uno cuando yo logré ser quien soy, yo logré tener medianos rendimientos, yo logré crecer, salir adelante a través del deporte, conocer un atleta olímpico, trabajar con él, ser entrenador mundial de atletismo, compartir con ustedes hoy acá, ser atleta durante 40 años, representar a mi país. Eso se logra porque alguien me impregnó ese saber, ¿no? Y fue este amigo que yo tengo todavía. Entonces, de ahí para acá, no hubo un día que no me diga que hay que ser el maestro que uno quiso tener y que nunca sabes dónde va a terminar ese granito de arena, como dijo el maestro Delfín, que dejas en tus alumnos. Entonces, hay que entregar todo, hay que hacerlo con pasión, con vocación, con dedicación. Yo las y los invito a que tengan pasión, dedicación y vocación. Con eso se puede todo. Y agradecido de la invitación que me diste hoy. Bueno, solamente recordarles, invitarlo, el 7 de diciembre, Juan Amado Garro va a recibir el doctor honoris causa desde México. 7 de diciembre le han hecho una revisión muy exhaustiva, porque estos premios honoris causa del Colegio de Doctores Honoris Causa de México no se lo dan a cualquiera. Y bueno, Juan Amado, el 7 de diciembre, démosle ese fuerte aplauso, porque va a ser nuestro próximo honoris causa en Latinoamérica. Y bueno, hay otros profes también que se están lanzando por ahí, entre ellos está el profe Richard Salazar de Ecuador. Este personaje también que está por aquí, Hilder Molina Vivas, también lo invitaron. Y bueno, estamos haciendo el tránsito, puesto que de una u otra manera todos estamos dando nuestro granito de arena. Como en algún momento me dijo el doctor Alfonso Barbosa, Hilder, no conozco a nadie que cada 8 días haga lo que vos haces, cada 8 días. Y yo, bueno, lo hago con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Y bueno, gracias al Ponao que me permite un programa abrirlo a mucha gente que lo necesita. Agradecerle a mis queridos estudiantes que han creído en el Ponao y están aquí, y creo que le hemos dado una muestra de lo que hacemos, grandemente de lo que hace el profe Hilder, invitando a mis amigos, porque son mis amigos, todos los que han estado aquí son amigos de Hilder, y más Juan Amado Garro, que es mi hermano del alma. Así nos tratamos desde hace más de 4 años. ¿O no, Juan Amado? Así es. Y bueno, la gente no lo sabe. eh, Hoy es un día un poco complejo para mí. Hoy lo voy a decir abiertamente. Esta mañana fui agredido por un padre en la escuela. Es un día muy difícil para mí hoy realmente, porque acá está complejo. Yo no puedo entender que agredan a un educador. Y me costó mucho llegar a esta noche. Te juro que me costó un montonazo. Hoy suspendí todas mis cosas de la tarde porque estaba muy angustiado. Suspendí todo y recé bastante y le dije a mi esposa, no, no, yo quiero estar esta noche en la conferencia. Me costó mucho llegar a este momento, muchísimo, pero, pero agradecido y confiado, ¿me entendés? De que cuando uno hace las cosas bien, las cosas van a salir bien. Y agradecerte mucho porque en el flyer publicitario pusiste a dos personas que yo amo. Una ya no está más en este plano, la otra es mi mamá y están atrás mío ahí en ese flyer. Y vos los pusiste ahí, Hilder. Yo dije que esto de hoy era un homenaje a mis papás. Y eso
Por eso me esforcé tanto, tanto en entregarles todo lo que sé y todo lo que quiero, porque era un homenaje para mi papá. Y ojalá que les haya gustado, ojalá que les deje algo, porque lo hice con mucho cariño. Está, así que te agradezco profundamente eso también. Te agradezco porque lo hice con mucho amor y fue así, un homenaje a tu padre, porque sé que tú lo llevas y él está contigo y tú estás con él. Y ese es el homenaje que hace Hilder Molina a ti, mi querido maestro Juan Amado, porque tu padre sé que es una persona que tú lo llevas en tu corazón ahí. Y el estar hoy, a pesar de eso que te pasó, Juan Amado, Dios te está premiando y te ha puesto a prueba. Y allá en ese colegio donde estás como director no va a ser nada fácil, pero vas a hacer la diferencia. Eres un hombre hecho para retos. Acuerde que Dios a sus guerreros más fuertes les coloca las tareas más duras, más duras. Entonces, para adelante, Juan Amado, que Dios te va a premiar y cada vez te va a ir premiando y lo que llegue, que un padre que grita, que vocifere, que hagan tantas cosas, eso pasa. Deje que eso fluya y no te detengas ahí porque tú eres un experto en eso, que es todo lo socioemocional, que hay que dejarlo pasar, no nos podemos estacionar ahí porque si no nos morimos. Pues desde todos los días, usted sabe cuántas padres y cuántas cosas no hablan de uno, uno queriendo hacer las cosas bien. No, sigue adelante, que tus actos son los que hablan de ti. Lo demás, que hablen todo lo que quieran. No importa nada más. De verdad que es un inmenso placer, Juan Amado, que estemos hoy cerrando contigo esta conferencia todos los días viernes que hemos tenido durante 3 meses y esta con la quinta promoción. Yo me siento más que complacido, Juan, con lo que nos ha entregado completamente porque sé que mis alumnos y los invitados de hoy han recibido oro puro, oro, así ya. Oro para que produzcan, porque has entregado en 3 horas 40 años. Yo no sé cómo lo hiciste, pero entregaste una cosa que yo me quedé pasmado. Yo, wow. No, o sea, cada vez que tú hablabas, cada vez que entregabas, que decías, que ibas, y el 10, 9, 8, 7, 6, wow, eso me quedó grabado, Juan, porque finalmente tenemos que aprender a hacer las cosas bien y es fundamental lo que tú nos has repetido durante mucho. Es planificando, es organizándose. Y yo he aprendido muchísimo de ti, Juan. Tú para mí eres una guía enorme desde el primer momento que me dices, Hilder, sin conocerme porque no sabía ni quién era Hilder, me dice, Juan, G11 Teams te apoya. Lo que tú quieras hacer, Hilder, coloca mi logo, estamos contigo. Y fuiste el segunda persona que me da el apoyo porque el primero se llama Richard Salazar. Entonces yo te agradezco todo eso que llevamos como hermanos y mira lo que hemos logrado. Un grupo enorme, enorme, Juan. Tú sabes que Sport Internacional no se ha hecho de la noche a la mañana porque tú lo sabes. Ha sido un trabajo enorme de todos, de todos, de todos. Y los que han ido llegando han ido sumando poco a poco. Entonces, de verdad, Juan, yo hoy quedo extasiado. No tengo cómo calificar tu exposición de hoy. Fue magistral, fue bellísima, fue hermosa, porque sentí que entregabas tu corazón y tu padre acompañándote. Dios te bendiga. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias por los mensajitos que me dejaron acá, los leí a todos. Muchas gracias. Y es verdad, o sea, no voy a ser repetitivo. Esta mañana hubo violencia física hacia mi persona, entonces me dejó muy aturdido, me dejó muy, muy triste. Pero ¿sabes qué? Voy a dormir tranquilo y muy contento de haber compartido con más de 30 personas 3 horas de algo que me apasiona, me apasiona. Yo te dije de verdad que me sentía como un pez en el agua, me ha dado mucha satisfacción el atletismo. El hecho de haber llegado a conocer un atleta olímpico, estar con él 2 ciclos olímpicos, es fuerte, es mucho y aprendí muchísimo. Y si soy entrenador World Athletics, se lo debo a él, a su entrenador
y haber sabido recibir todo lo que tuve a mi camino. Así que, como les dije, cuentan conmigo siempre, siempre, siempre. Ojalá que hayan tomado mis redes sociales, mi contacto, como para ubicarme y seguirme, estar siempre ahí haciendo sinergia. Yo les mando un fuerte abrazo, no los quiero aburrir más. Mandarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, hasta sus países. Estamos hermanados, estamos juntos y estamos para acompañarnos siempre. Muchas gracias por esta linda noche que me hicieron pasar. Muchas Bueno, yo gracias. solamente quiero invitarlos para mañana. Tenemos otro ponente de talla mundial, porque el ponente mañana es un monstruo en la inteligencia artificial, uno de los grandes científicos que tiene Colombia. No es cualquiera. Tiene ya 3 doctorados, porque va para su tercer doctorado, que es el doctor Everardo Manuel Sánchez Puchet, conocido como Everardo Sánchez. Nos va a hablar de un tema que es de su maestría, con todo lo que tiene que ver en la preparación del fútbol para árbitros profesionales, la evaluación antropométrica, pruebas físicas, periodización nutricional, análisis e interpretación de resultados y recomendación de un plan de entrenamiento, 3 horas mañana magistrales que no se la pueden perder. Esta conferencia mañana va a ser espectacular, a la altura de nuestra conferencia del día de hoy, que fue magistral. Los esperamos, por favor no vayan a faltar, que mañana la sala va a estar también bien ocupada. Un abrazo, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 5 de la tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta Un mañana. gran saludo, nos vemos.